¿Dónde invertir con la rebaja de tipos de interés? El BCE ha rebajado los tipos al 4,25% esta semana. Una financiación más barata beneficia a la bolsa y a los valores más endeudados. Los ahorradores conservadores se ponen en guardia. El Banco Central Europeo ha realizado esta semana su primera bajada de tipos desde 2016. Cumplió el guión y los abarató 0,25 puntos, hasta el 4,25%. Sin embargo, la institución europea revisó al alza su proyección de inflación y no prevé cumplir el objetivo de estabilidad de precios hasta 2026, lo que le resta agilidad para nuevos recortes. El mercado tenía más que puesto en precio la última bajada porque ya ha sido muy telegrafiada por el BCE, comenta Diego Fernández, analista de Sabadell. Su atención se centró en el mensaje posterior en busca de pistas sobre los siguientes movimientos del BCE, y el hecho de que la presidenta Christine Lagarde se mostrase cautelosa con los movimientos futuros supuso, en la primera lectura, un aliento para los bancos en bolsa y una decepción para las compañías más endeudadas. Las empresas no financieras del IBEX tenían cerca de 166.000 millones de euros en deuda neta al cierre del primer trimestre. Son 3.700 millones más que en diciembre. En principio, la bajada de tipos juega a favor de la bolsa, ya que permite a las empresas crecer y financiarse más barato. Además, la comparativa con la rentabilidad de los productos de menor riesgo mejora para la renta variable. De hecho, ya se han empezado a notar que la rentabilidad de depósitos y productos de ahorro más conservador se reducen. Pero los expertos consideran que las pequeñas bajadas de tipos que están previstas tendrán un efecto ligero en los mercados y en muchos casos están ya descontadas e incorporadas en las curvas de tipos. Los activos más perjudicados son los monetarios, depósitos, letras y fondos, cuyas rentabilidades irán bajando incluso en anticipación de los movimientos del BCE. Prevemos que el Euribor a 12 meses ronde el 2,6% ya a mediados de 2025, apunta Roberto Soltes, director de estrategia de Singular Bank. Siempre que no vengan acompañadas de recesión, las bajadas de tipos son buenas para las bolsas, pero para que el cambio de tipos tenga un efecto notable el BCE tendría que bajar al menos 100 puntos básicos. Inmobiliarias, empresas de renovables y las endeudadas celebran los tipos bajos. Inmobiliarias y utilities son históricamente dos de los sectores más beneficiados en bolsa con las rebajas de tipos. Mejores condiciones de financiación y mayores márgenes por proyecto deberían impulsar el comportamiento de esos sectores, señalan en Tresis. Los valores más beneficiados por la bajada de tipos son aquellos que su negocio depende de una elevada proporción de endeudamiento, como inmobiliarias, eléctricas, las empresas de renovables y las de infraestructuras. Gana atractivo el negocio inmobiliario patrimonial, en el que los inversores comparan su rentabilidad con la que ofrece la deuda pública. GVC Gaesco destaca a Merlin, que además está posicionándose para la actividad de centros de datos, que se espera crezca mucho, explica Víctor Peiro, director de análisis de la entidad. El sector inmobiliario se ve favorecido tanto por valoración como por la reactivación de la concesión de hipotecas, comenta Roberto Soltes, de Singular Bank. El inmobiliario se debería ver beneficiado de la bajada de tipos porque se da mayor visibilidad a las eventuales refinanciaciones futuras en un sector tradicionalmente apalancado. Desde el punto de vista operativo, el sector continuará con un buen comportamiento derivado de la rigidez de la demanda en el caso del residencial, y del crecimiento económico, empleo e inflación en el caso del terciario, afirma Javier Díaz, analista de Renta 4. Los analistas confían las promotoras residenciales Neinor y Aedas. Lo justifican por el crecimiento de la construcción y venta de viviendas, y, por lo tanto, de sus beneficios y generación de caja. Ambas tienen su actividad concentrada en las áreas metropolitanas, que se benefician de más subidas de precios y de la escasez de oferta. Además, cotizan con un elevado descuento sobre el valor de sus activos, tienen mayor rentabilidad por dividendo que las SOCIMIs, por encima del 10% para 2024, y aún cuentan con margen para recomprar acciones. Entre las compañías energéticas, destacamos Solaria y Enagas, que cotizan más baratas que la media del sector, comenta Peiro. Los analistas de UBS vislumbran un crecimiento cercano a los 2 dígitos en el sector tras una década de crecimiento negativo de los ingresos, con el área de renovables otorgando un impulso extra.
Si las rebajas continuasen, las empresas de renovables podrían ver cómo se activan de nuevo sus proyectos una vez que se da por finalizado el endurecimiento de las condiciones de financiación. Acciona Energía y Solaria están entre los valores más penalizados este año en el IBEX y tienen un potencial de recuperación de más del 15%, según el consenso. Bankinter señala entre sus favoritas a Iberdrola, que pese a ser la empresa del IBEX con más deuda, más de 45.000 millones al cierre del trimestre, también genera mucha caja. El plan estratégico 2026 espera alcanzar un EBITDA de entre 16.500 y 17.000 millones, con un crecimiento medio anual de entre 4,6% y 5,6%. El beneficio neto se situaría entre 5.600 euros y 5.800 millones, con crecimiento medio anual de entre 5,3% y 6,5%. Explican en Bankinter, que no descarta revisiones al alza de estos objetivos. Singular Bank ve como favorecidas a las eléctricas, aunque reconoce que cada vez están menos apalancadas, y encima tienen su deuda a tipos fijos y plazos largos, pero en cualquier caso, que bajen los tipos es un factor positivo para las eléctricas, según Soltes, director de estrategia de la firma. Otras cotizadas que se benefician de la bajada de tipos son empresas endeudadas como Cellnex. La empresa de torres de telefonía acumuló mucha deuda durante la época de bajos tipos y ahora tiene que desapalancarse con desinversiones y generación de caja. Al cierre de marzo rebasaba los 21.000 millones de deuda, un 2,6% más respecto a diciembre. GVC Gaesco apunta también como ganadores en un contexto de bajadas de tipos a las empresas que hayan ejecutado un ambicioso programa de adquisiciones y se haya endeudado con referencia al Euribor, como Audax y la de Salud Atris. En opinión de Diego Fernández, experto de Banco Sabadell, la ligera bajada de tipos y el hecho de que no se espere un empeoramiento de la situación económica hace que sean positivos con compañías de infraestructuras, como SACIR y Ferrovial, y endeudadas, como Meliá, IAG y Amadeus. También las empresas de telecomunicaciones salen ganando en este contexto. Telefónica, que supera los 28.000 millones y Cellnex, que rebasa los 21.000 millones son las empresas del IBEX con una deuda neta más abultada y recibirán con alivio la rebaja de tipos que le permitirá financiarse más barato. Toda empresa que tenga deuda flotante, es decir, indexada al Euribor, va a empezar a tener más flujo de caja disponible en cuanto las bajadas se trasladen a su tipo de interés. También las compañías con vencimientos de deuda en los próximos años, dado que podrán refinanciarla con mayor facilidad y a tipos que les permitirán tener mayores flujos de caja, apunta Ignasi Viladesau, director de inversiones de My Investor. VS señala entre las favorecidas a las compañías pequeñas, que generalmente están más endeudadas y a tipos de interés variables, en vez de fijos, y con plazos más cortos que las grandes. Al sector tecnológico también le viene bien los tipos más bajos, ya que aunque muchas de sus empresas no estén endeudadas, se benefician de la tasa de descuento de los beneficios futuros, al bajar el tipo libre de riesgo. Pero los expertos reconocen que tampoco esperan que las rentabilidades de la deuda a largo plazo se muevan mucho a corto plazo. Dependerá de si siguen bajando los tipos. Bancos y aseguradoras aguantan el envite. La bajada de tipos del Banco Central Europeo pone en el foco a los bancos de la zona euro, a los que, en teoría, les perjudica que bajen los tipos porque este movimiento podría presionar los diferenciales del margen de intereses. Desde GVC Gaesco creen que empresas financieras como los bancos o las aseguradoras perderán parte de sus resultados si las referencias de tipos se reducen. En este entorno vemos a Mapfre y a Sabadell Unicaja y CaixaBank más expuestos, apunta Víctor Peiro, director de análisis. Los mayores tipos de interés han supuesto más ingresos por intermediación, lo que ha disparado los beneficios de estas compañías a máximos históricos. Con la bajada, los ingresos de estas compañías, ligados a los intereses cobrados, deberían disminuir. Por lo que podemos haber visto un máximo en esa línea de la cuenta de resultados, apunta José Francisco Ibáñez, analista de renta variable de Tresis. El recorte del precio del dinero perjudica a algunas empresas que tienen posición neta de caja, como Inditex, que pueden reducir sus ingresos financieros, aunque los analistas recalcan que no esperan que el impacto sea muy relevante. Inditex presentó esta semana unos resultados que batieron las previsiones y han llevado su cotización a máximos históricos.
La firma textil ha disparado su posición financiera neta hasta 11.623 millones, la más alta de su historia. La mayoría de los expertos no tienen tan claro que en esta ocasión esta bajada vaya a hacer daño al sector financiero. Por un lado, el recorte es muy ligero y no está previsto que a corto plazo que el precio del dinero vuelva a los bajos niveles de años anteriores con los que los bancos tuvieron que lidiar con tipos al cero. Han bajado 25 puntos básicos hasta el 4,25%, lo que aún deja margen de beneficio. Además, los bancos se pueden beneficiar si las bajadas estimulan la demanda, comenta Álvaro Aristegui, de Renta 4. El efecto de las bajadas es, en general, positivo. Incluso para la banca si los tipos siguen relativamente elevados y la economía sigue creciendo. El impacto en los márgenes es lento, hay coberturas y la repercusión a activo y pasivo va con retardo, y se compensa con el aumento de las comisiones y la contención de la morosidad, explica Roberto Soltes, de Singular Bank. Añade además que como muchos bancos están recomprando acciones, el beneficio por acción del sector crecerá aunque el BCE baje tipos. Este ciclo de bajadas puede no ser como los anteriores, donde se bajaban porque había algún tipo de recesión o crisis. En este caso el ciclo de bajadas puede verse interrumpido y, por tanto, el efecto sobre compañías y valores no será igual. Las, como mucho, dos bajadas que se esperan este año afectarán poco. Los bancos seguirán beneficiándose de tipos relativamente altos comparados con los 10 años anteriores a 2023. Además, el crédito se recuperará sin tener muchos problemas de morosidad, indica Diego Fernández, de Sabadell. A esto se suma que los bancos han podido pasar mucha deuda hipotecaria de sus clientes a tipo fijo dando condiciones muy atractivas. Los clientes se aseguraban un tipo fijo más bajo que el Euribor 12 meses más el diferencial y los bancos perdían algo de la subida, pero el impacto en margen de interés era muy positivo y al mismo tiempo se protegían de las bajadas. El recorte de tipos del BCE respaldará el crecimiento de los préstamos de los bancos de la zona euro tras meses de débil actividad crediticia. Las tasas más bajas también brindarán alivio a los prestatarios vulnerables, reduciendo el riesgo de activos de los bancos, comentó Fabio Llano, vicepresidente de crédito senior de Moody's Ratings.